Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Panamá y de su programa Infoeconomía. Regresamos en este segmento a hablar de un segmento muy importante para el país y es el registro de buques de Panamá. Estamos con el director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Rafael Sigarruista. Buenas tardes, don Rafael, ¿cómo está? Wilfredo, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio que nos brindas y encantado de compartir estos minutos pues contigo y con la audiencia pues que te sigue a propósito de comunicarle al país y a los panameños cómo cerró el registro panameño de buques y compartir un poco sobre el tema, pues que hemos visto en algunos medios a nivel nacional sobre el cumplimiento de la flota al mismo tiempo de la competitividad internacional. Así es. Podemos empezar por ahí, don Rafa. ¿Cómo fue el comportamiento del registro de buques de Panamá en 2023? ¿Cómo cerró el año? Mira, factores interesantes que tenemos que considerar, ¿verdad? La edad de la flota internacional en comparación a la edad de la flota panameña y la edad de la flota de otros registros. Por allí tenemos un tema, el cual hemos venido trabajando. La flota panameña de los cinco primeros, de los tres primeros registros, es la que más edad tiene. De hecho, la flota nuestra tiene un promedio de 19,2 años comparados a la flota internacional de 21, casi 22 años. O sea que estamos por debajo del promedio de la flota internacional, pero por encima del promedio de edad de nuestros competidores. Entonces, hay que verlo, ¿verdad? Nosotros estamos implementando mecanismos para atraer tonelaje fresco. De hecho, parte de la afectación que ha tenido el registro que por muchos años no tuvo una estrategia a propósito de la captación de ese tonelaje, de aquellos países que generan esta construcción, este tonelaje fresco, como dije hace un momento, países como Japón, Corea del Sur y China, es donde la construcción naval se concentra. Ya los mercados europeos no están construyendo tanto como los asiáticos, eso se ha movido hacia allá. Entonces debe de existir estrategia en estos países en particular, ¿verdad? Esto no existía. De hecho, nosotros en este momento, para cerrar el año 2023, captamos 339 naves de nueva construcción. Eso representa, eh, eh, fíjate, un tercio básicamente de las naves que se registraron en el año 2023. De hecho, se registraron alrededor de 1,142 naves y 339 fueron naves de nueva construcción. Continuando a ese ritmo, ¿verdad? Y depurando la flota por el otro lado, Wilfredo, has visto que nosotros hemos implementado un plan de depuración de naves, ¿verdad? No solo por el tema de cumplimiento, sino también naves de mucha edad, que representan mucho riesgo en frente del Estado rector de puerto. Mucha gente dice, sí, pero espérate, ¿por qué están en este tema con las naves de mucha edad? Bueno, porque estas naves representan primero mucho riesgo, como te dije hace un momento, y segundo, mucho esfuerzo de seguimiento para mantener el cumplimiento. Entonces, eso por un lado, y por el otro, tienes la agenda verde de la Organización Marítima Internacional que ha robustecido los objetivos de cumplimiento para el año 2030 y el año 2040 y la decarbonización completa del sector marítimo para el año 2050. Dicho de otra manera, toda embarcación que en este momento tenga más de 16 años, mira, tiene riesgo de que para el año 2030, 2035, 2040 ya no esté en el mercado. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en captar embarcaciones de menor edad y lo más nueva posible para que puedan mantenerse en el tiempo. Ya estas embarcaciones vienen con mecanismos de utilización de combustibles ecoamigables y combustibles que se van ajustando a los objetivos de la industria. Entonces te das cuenta que tiene que existir una dinámica, ¿verdad? A propósito de la renovación de la flota, al mismo tiempo que competimos y que generamos ingresos para el Estado, que es donde hemos estado, pues, en el año 2023 principalmente. O sea que viendo los informes de prensa, don Rafa, o sea, representa el 16% de la flota mundial, el registro panameño, y totaliza unos 8.540 buques, ¿no? 251 millones de toneladas de registro bruto. ¿Cómo estamos ahorita frente a los otros registros? Nosotros seguimos creciendo, Wilfredo, como mencionaste un momento. Es un tema de competitividad continua.
los registros corporativos crecen. Nosotros, pues, de haber sido en un momento determinado el que menos crecía de los tres primeros registros, en este momento somos el segundo que más crece. De hecho, para el cierre del año 2022, 23, discúlpame, crecimos 7.2 millones de toneladas. Mejoramos en la retención el 29% comparado con el 10%, 14% que venía de los últimos 10 años, imagínate. Es decir, que el crecimiento que hemos logrado tener es a propósito de los cambios que hemos logrado introducir dentro de estos años de mucha restricción económica, que es otra cosa que tenemos que analizar, ¿verdad? Nos preguntaban en algún momento cómo, eh, eh, hombre, ser el registro parte de una institución de Estado representa, en la discusión de la ley 57 nos decían, eso representa un problema para la competitividad del registro a nivel internacional. Yo respondía a eso, digo, miren, al final el problema no es que estemos en una institución de Estado, de hecho, eso le da un grado de seriedad, ¿verdad? Robustece el debido proceso y el respeto a las normas, porque tienes a Ujú. un Estado que te da el soporte, ¿verdad? La seguridad jurídica que decimos. Pero al mismo tiempo, el Estado tiene que entender, el resto del Estado tiene que entender que el registro de buques coexiste en un sistema de competitividad internacional y cumplimiento internacional. Entonces, por ejemplo, los mecanismos de compra, de contratación, de salarios, de inversión, ¿verdad? ¿Cómo compito? ¿Cómo traigo mayores divisas? ¿Cómo desarrollo si los presupuestos de inversión se ven recortados a propósito del recorte que existe en el presupuesto del Estado? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay cosas que van dispares. Pero bueno, Claro. nosotros, Y perdón que nosotros, le interrumpa ahí, don ajá, Rafa, y no, perdón por que le supuesto. interrumpa, y sobre todo una institución que, hasta donde entiendo, es autofinanciada, porque los gastos vienen un poco de los ingresos que se generan y hay aportes, si nos refresca esa idea. Sí, nosotros somos, el registro es autogestión. De hecho, los consulados se mantienen por autogestión, ¿verdad? Los presupuestos nuestros, nosotros mismos producimos el dinero. Pues bueno, pero tenemos que atender las responsabilidades que nos asigna el gobierno central a propósito de la generación de ingresos que luego el Estado utiliza para cubrir pues, sus necesidades, ¿verdad? Entonces, nosotros pues, para entrar un poco en datos, como mencionaste hace un momento, la flota panameña en este momento se compone de 8.540 naves, 251 millones de toneladas. En términos de embarcaciones de naves, nosotros somos el registro más grande del Mm, mundo, continuamos ujú. siéndolo todavía. Era la retención, como te dije, mejoró a un 29% y continuamos con la depuración e implementando medidas de cumplimiento. Ahora bien, en ese caminar hay sacrificios que estamos haciendo también. No estamos aceptando cualquier nave que quiera ingresar en el registro panameño, ¿verdad? Como decimos, en buen panameño, en el argot coloquial, pan para hoy y hambre para mañana. No, esas cosas no las queremos. Nosotros Mm. preferimos mejor buscar cumplimiento, disminuir la edad promedio de la flota y decimos, no, señores, en el registro panameño esta embarcación no puede ingresar. Por favor, lo invitamos a que considere nuestro registro con embarcaciones, porque tengan un mejor registro, una mejor cronología de eventos frente a inspecciones de estado rector de puerto, que no tenga accidentes o si tiene accidentes, pues que hayan sido accidentes menores y de poca edad, buscando pues que la flota siga mejorando. Esto es un ciclo, Wilfredo. Cambiar Sí. el cumplimiento de la flota es cada 3 años, ¿verdad? Donde entras en un tema, te cuesta 3 años más, 2 años más, volver a regresar a un cumplimiento pues, que sea hombre, acorde a los estándares que nosotros esperamos como país responsable, que es otra cosa, ¿no? Ese, Correcto. ese estigma de bandera de conveniencia, mal utilizado por mucho tiempo, hay que buscar la forma de removerlo de los textos cuando se refieren a Panamá, pero para eso tienes que mostrar cumplimiento y tienes que mostrar compromiso y tienes que mostrar pues mucha robustez a la hora que implementas acciones a propósito de sanciones o de cancelar a los malos actores, ¿no? Sacarlos del mercado. ¿Cómo está viendo usted
a futuro el comportamiento del registro y teniendo en cuenta que al inicio de 2023 un poco se dijo que estábamos caminos a perder ese primer lugar que tuvo el registro panameño o ha tenido por muchos años. Yo lo que creo que debemos hacer es enmarcar las cifras de la manera correcta porque se confunde a la población, ¿verdad? El registro panameño, en términos de naves, ¿verdad? Sigue siendo el primer El registro del primero. mundo Y y por va a muchos continuar miles, ¿no? siéndolo. Por muchos miles del que está Sí, en segundo. y va a continuar siéndolo. De hecho, el competidor más cercano tiene 4.000 y resto de naves, nosotros tenemos 8.500 y pico de naves depurando. De Ujú. hecho, nosotros hemos cancelado 881 embarcaciones de julio de 2019 a la fecha por temas de cumplimiento internacional. Imagínate, si no hubiésemos estado implementando lo que estamos haciendo, quizás esas naves pudieran estar sumando todavía tonelaje, pero no queremos eso, queremos es mejorar cumplimiento, reitero. Entonces, eso es una realidad. Nosotros somos el primer registro en términos de número de naves. Sin embargo, como te dije hace un momento, la corporación creció por mucho tiempo, mucho más rápido o aceleradamente en comparación a nosotros. De hecho, cuando nosotros llegamos a registro en 2019, hicimos público. No sé si recuerda que en ese momento hubo un ruido a propósito del registro y que iba a perder el primer lugar de abanderamiento. Sí. Bueno, nosotros hicimos públicas esas estadísticas y esas cifras y dijimos que si no se hacían las correcciones, pues la competencia en un momento determinado, de hecho había un pronóstico donde Liberia iba a pasar a Panamá en un momento y la Marshall también iba a alcanzar a Panamá en un momento. Bueno, lo que nosotros pronosticamos en 2019, que cuando entramos acá sucedió para 2023. De hecho, para agosto, julio de 2023, Liberia nos alcanza en millones de toneladas. Nosotros éramos el primer lugar de abanderamiento en millones de toneladas y el primer lugar de abanderamiento en número de naves, ¿verdad? Sí. Liberia nos pasa en millones de toneladas. Entonces, eso es una realidad también que el pueblo panameño tiene que conocer y tiene que saber. Nosotros somos el primer lugar en número de naves, pero Liberia es el primer lugar en millones de toneladas, ¿verdad? Liberia tiene 260 millones de toneladas en su registro y nosotros tenemos 251 millones de toneladas. O sea, ¿Por qué unas cuatro sucede esto? millones, 4 millones, un poco No, más. Pero esto no, se puede sí, ganar en un año haciendo un trabajo, un buen trabajo, ¿no? sí, son casi 8 millones, ¿verdad? Son casi 8 millones. Esto sí se puede recuperar, pero hay cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Y entre esas es el marco regulatorio. Y por eso viste que nosotros en el 2023 terminamos la revisión de la Ley 57, Ley General de Marina Mercante, que es ese marco regulatorio donde el registro de buques coexiste o vive, y presentamos un proyecto de revisión, de reforma de la norma. Eso está en el Ejecutivo y de allí tiene que ir al Legislativo para que se discuta como sociedad, ¿verdad? Aquí hay que deponer cosas, Wilfredo. Aquí hay que ajustarse a las necesidades de los mercados, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, fíjate, la competencia trabaja en el idioma inglés 100%. Nosotros todavía pretendemos que nos traduzcan los documentos, los autentiquen, los apostillen, los envíen a Panamá, todo esto en un mundo electrónico de digitalización y un mundo electrónico donde el servicio es en tiempo real, ¿verdad? Sí. Tecnología por otro lado de vanguardia, donde tú puedas en un momento determinado realizar pagos con tarjetas de crédito, donde puedas acceder a tus documentos en plataformas digitales, donde no hay papeles, sino que hay documentos electrónicos con la seguridad que amerita, ¿no? Entonces, por un lado, revisamos la ley 57, por el otro, para marzo o abril, finalmente logramos que el registro electrónico de naves, esa modernización de la plataforma de registro se diera el año pasado. Recordemos que para el año 2020, 21 y 22, pues nosotros no pudimos básicamente desarrollar con presupuesto de inversión, siempre estuvimos un poco recortados por los temas de la pandemia y los temas de los subsidios al combustible y todas estas cosas que ya tú sabes. Logramos que esto se adjudicara a través de contrataciones públicas, a través de un acto público,
y el proveedor nos debe estar entregando esto. Entonces, pensamos que con esta mejoría, más los otros temas que hemos hecho a nivel de procedimiento internamente, podemos recuperar algo de mercado. Pero donde un ciclo inicia, en nuestro mercado es complicado cambiar esa tendencia. Y, Tenemos que caminar. Ajá, no, y sobre todo que, a ver, estamos en un año electoral, va a haber cambio de gobierno sí, y es importante que se le dé seguimiento a lo que se venía haciendo. tal cual. Yo creo que responsablemente debemos decir que cada cambio de gobierno genera, tú sabes, sus altas y bajas y sus demoras en el caminar del Estado, del Sí. ente como tal. Bueno, eso es parte del análisis que hay que hacer. En algún momento se decía o se conversaba la posibilidad de que el registro fuera otra cosa, que no fuera una institución de Estado, ¿verdad? Que fuera quizás un tipo Tocumen S.A., ¿verdad? Por Canal. ejemplo, Que el o que, bueno, director, por ejemplo, que el director no sea nombrado, no fuera nombrado, pues eso se planteó en algún momento, por el quinquenio así del es, gobierno, sino por así. más De hecho, se años. hablaba de 7 años en algún Sí, momento así y es en el esa ley canal, fue ¿no? El cambiada. administrador es por 7 años. Sí, sí, en el canal sí. Acá en la Autoridad Marítima en algún momento fue así. Esa ley se cambió, me parece que en el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y quedó en 5 años. Entonces, sí, tenemos que hacer cosas diferentes, Wilfredo. ¿Qué es competencia al final del día? Competencia es hacer cosas diferentes a, a tus competidores, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? O qué estamos nosotros dejando de hacer? Yo cito mucho cuando hablo de esto el modelo Blockbuster versus Netflix, ¿verdad? ¿Dónde está Blockbuster hoy día? ¿Dónde está Nokia, ¿verdad? Este magnate de las cámaras en su época. Fíjate, ya hoy día muy poco tú ves cámaras Nokia, tú ves celulares por todas partes y cámaras digitales por todas partes, de Sí, cualquier marca, pero sí. menos Nokia. Entonces, yo creo que hay que mirarlo desde la óptica de el modelo de negocio. En el Estado no necesariamente se habla con estas terminologías, pero la reingeniería, la inversión, la retención de los cerebros, mira, el recurso humano juega un papel muy importante acá, que hay una curva de aprendizaje larga, ¿verdad? El Sí. manejo del idioma inglés, quizás del japonés, del mandarín, del chino, son cosas que hay que traer, porque nuestro mercado no está aquí en Panamá, Wilfredo. El administrador de la autoridad marítima, el director general de Marina Mercante, tienen que viajar, tienen que visitar a los clientes, tienen que sentarse con estas compañías, con los bancos internacionales. Mira, esta salida de Gafi ahorita nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en el mercado alemán, en el mercado europeo, era muy difícil. ¿Cómo invierte un operador o un armador europeo en una nave y la registran en Panamá o registran la hipoteca en el registro público panameño si hay restricciones a propósito de estas listas internacionales o estos temas de cumplimiento o los famosos paraísos fiscales, ¿no? Es complicado. El registro de buque tiene un corte internacional, como mencionaba yo hace un momento. Nosotros salimos de las fronteras, nosotros buscamos el ingreso, buscamos el negocio fuera de Panamá. Entonces, no es lo mismo que cualquier otra institución de Estado que se mantiene dentro de las fronteras del país. No, no es lo mismo. Entonces, allí hay un análisis, una conversación de la sociedad y del gobierno, pues, que venga entrando en mantener el modelo de negocio existente o hacer los cambios que le permitan competir, que es lo que yo haría en ese momento, pues, si permiten tomar un consejo de alguien que ha estado aquí los últimos 5 años peleando, compitiendo y buscando los mecanismos para que el registro siga trayéndole a Panamá las divisas que el país necesita. ¿Verdad? Ahora estamos en una crisis económica, ¿verdad? Que al final pues todos sabemos que va a ser uno de los retos que va a tener la próxima administración. Cómo sostener el presupuesto del Estado, cómo sostener los compromisos y cómo mejorar la calidad de vida de todos los panameños, Wilfredo. Así es. Don Rafa, le vamos, Rafael Cigarruista, director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá. Vamos a hacer un alto aquí para ir a pausas y regresamos
para hablar un poco más en detalle del registro de naves de Panamá, el abanderamiento y algunos otros puntos importantes. Vamos a un cambio y regresamos.